Tratemos de entender hoy sobre el movimiento de los cuerpos. Ah, eso es cinemática. En la cinemática no nos interesa qué provoca el movimiento, sino el movimiento en sí. Entonces, si yo lo dejo pasar y estuviéramos en el espacio, nada lo detiene. No, porque se detiene es por la fricción. Macarena, en estos momentos tenemos el balón, pero cuando tenemos un cuerpo con un movimiento de traslación pura, podemos tratarlo bajo el modelo de partícula. El movimiento de una partícula se conoce cuando sabemos su posición en todo instante. Pero para conocer esta posición debe estar ubicado en un sistema de referencia. Entonces, una partícula que se mueve en línea recta puede ser un auto, una bola de billar o una bicicleta, ¿cierto? Sí, pero en este caso solo nos interesa el balón, del cual solamente conocemos 4 posiciones con sus respectivos tiempos, T1, T2, T3 y T4. Definamos que se mueve sobre el eje X y especificamos el sentido positivo y el origen, y este es nuestro sistema de referencia. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio de su posición. Mira, por ejemplo, entre T2 y T3 el desplazamiento sería este de acá. Ahora bien, si decidiéramos graficar la posición de nuestro objeto en función del tiempo, tendríamos 4 puntos conocidos. Supongamos que la trayectoria total del cuerpo se ve de esta manera. Y ahora trata de imaginar cómo se vería el movimiento de la partícula en todo el recorrido. Puedes notar que entre 2 puntos podemos trazar una línea y formar un triángulo rectángulo. En este triángulo podemos ver que en el cateto vertical tenemos delta de x y en el horizontal la diferencia de tiempos o delta de t. Macarena, ahora vamos a definir lo que es la velocidad media. Es justamente la división entre el desplazamiento y el cambio en el tiempo. Lo que quiere decir que la pendiente de nuestra recta en el triángulo es la velocidad media. Aunque la velocidad media nos proporciona información interesante, no es suficiente, pues es el promedio entre 2 intervalos de tiempo. Pero, ¿y si quisiéramos saber cuál es la velocidad en todo instante? Pues lo que tenemos que hacer es acercar al máximo los 2 puntos. Fíjate que si acercamos los 2 puntos hasta el límite, la recta se vuelve tangente, y esa es justamente la definición de derivada, lo cual quiere decir que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad instantánea. Fíjate que esta pendiente varía a lo largo de toda la trayectoria, puede ser positiva, negativa e inclusive cero. Esto es acorde con el movimiento, pues puedes observar que la velocidad es positiva cuando la posición de la partícula aumenta en el sentido positivo y viceversa. Además es cero cuando la partícula cambia de sentido, pues ahí se detiene. Entonces, como te venía diciendo, la velocidad nos dice hacia dónde se van a mover los cuerpos. Entonces la velocidad puede ser constante. Como en el ejemplo del meteorito, entonces él está en velocidad constante. Sí, o también puede aumentar o disminuir, y ahí es cuando aparece la aceleración. Así como la velocidad nos habla del cambio en el tiempo de la posición, la aceleración nos habla del cambio en el tiempo, pero de la velocidad. La aceleración media se define como el cambio en la velocidad debido al intervalo de tiempo. Fíjate que si conociéramos una gráfica de la velocidad en función del tiempo, podríamos hacer de nuevo el triángulo que hicimos anteriormente y volvería a suceder lo mismo. Si acercamos los puntos hasta el límite, podríamos concluir que la aceleración instantánea es la derivada, pero de la velocidad en función del tiempo, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Tenemos que entender que la aceleración es otro vector que está cambiando la magnitud de la velocidad y depende de la dirección que forme con la misma. Por ejemplo, si ambas tienen el mismo sentido, la aceleración aumenta la magnitud de la velocidad, pero si están en sentido contrario, la aceleración va a disminuir la velocidad y eventualmente la partícula va a detenerse, para luego moverse en el sentido de la aceleración. Daniel, ya voy entendiendo. Entonces la cinemática es la que me permite describir el movimiento del balón. Pero explíquemelo en fórmula matemática para el examen. Miremos este ejemplo. Si la trayectoria de nuestro balón se describiera con la siguiente ecuación, que es 5 menos 6t más t cuadrado, como ya vimos, para conocer la velocidad tenemos que derivar la ecuación, y la derivada es menos 6 más 2t. Y si derivamos de nuevo, obtendríamos la aceleración, y la derivada de esa ecuación es 2, una constante. Algunas cosas que podemos notar es, por ejemplo, que en el instante en que el tiempo es 0, si reemplazamos en las ecuaciones, podemos notar que la posición es de 5 metros y la velocidad es de 6 metros por segundo, pero en sentido negativo. Además, como la aceleración no depende del tiempo, siempre va a ser de 2 metros por segundo cuadrado.
Por otro lado, si queremos saber cuándo el objeto pasa por el origen o por x igual a 0, podemos resolver la ecuación y obtendríamos dos tiempos, a los 5 y 1 segundos. Puedes comprobar eso si reemplazas en la ecuación. Despejamos el tiempo de la ecuación de la velocidad y obtenemos que son a los 3 segundos que se detiene. Luego, si reemplazamos eso en la ecuación de la posición, sabemos que en x igual a menos 4 el móvil se detiene. Teniendo todos estos datos, podemos proceder a hacer una gráfica de la posición en función del tiempo. Esto nos va a ayudar a visualizar cómo fue el movimiento. Con los datos que ya obtuvimos, podemos ver que empieza en x igual a 5, baja con una pendiente negativa, lo que quiere decir que se mueve hacia el sentido negativo, y luego se detiene, como vimos, en x igual a menos 4. Y luego empieza a subir en el sentido positivo. Como la aceleración siempre es positiva, en el primer tramo se encarga de disminuir la velocidad hasta que se detiene. Luego el móvil se devuelve y la aceleración aumenta su velocidad. Ahora bien, hagamos una generalización. Cuando tenemos un movimiento con aceleración constante, sabemos que tenemos una ecuación de la forma c1 más c2t más c3t cuadrado. Sabemos que cuando el tiempo es 0, las constantes c1 y c2 son respectivamente la posición y la velocidad inicial. Además, podemos despejar c3 de esta ecuación y vemos que es un medio de la aceleración. Si reemplazamos estos datos, obtenemos las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad para un movimiento con aceleración constante, o MRUA. Además, un caso especial es cuando la aceleración es 0, donde las ecuaciones son las siguientes. Por último, al igual que derivamos para obtener la velocidad y la aceleración, podemos hacer lo contrario, integrar la aceleración para obtener la velocidad y volver a integrar para obtener la posición, donde las constantes de integración van a ser la posición y velocidad inicial. Un caso, por ejemplo, en el que la aceleración es constante es cuando un cuerpo está en caída libre, pues está sometido a la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por lo cual se puede tratar como un MRUA, o un auto que se mueve en línea recta con velocidad constante se puede tratar como un MRU. Bueno, espero que te haya quedado claro. Sí, ahora comprendo mucho mejor la cinemática y espero que ustedes también. Vamos, que ahora me toca tapar a mí.